Bien. Buenas tardes o buenas noches. Disculpen la demora. Me agarraron en el stand de Exactas para Todo y no me dejaban salir. Vamos al stand. Todavía falta Boeri, pobre, que está desde las 10 de la mañana en el stand, ni comió. Fue a buscar qué comía. Así que después le repito este pedazo a Benjamín. Vamos a estudiar un protocolo serial sincrónico parecido, por decirlo de alguna forma, al que ya estudiamos, ¿sí? Al asincrónico, algo similar. El protocolo que vamos a estudiar ahora se llama I2C o I cuadrado C y proviene de la sigla de Integrated Circuit, conexión entre circuitos integrados. ¿Por qué? Bien. Es un protocolo desarrollado por en 1982, es bastante viejo, sin embargo se puso de moda en los fines de los 90, en realidad se empezó a usar más activamente. Utiliza un bus sincrónico, el otro que habíamos estudiado era asincrónico. Trabaja con un bus y resuelve los temas de direccionamiento. Cada circuito integrado tiene una dirección única de fábrica. Esa dirección es única para el modelo de circuito integrado, o sea, no es una dirección MAC que es única en el mundo, sino que es una dirección que todos los integrados de un determinado modelo tienen todos la misma dirección, ¿sí? Las direcciones son 127 direcciones, así que no da para hacer direcciones únicas en el planeta. Entra un poco menos ruido. La comunicación es un bus, pero cada operación es punto a punto, o sea, cada operación se realiza entre un maestro, que no se pueden llamar más maestros, así que ahora se llama controlador, y un esclavo, que tampoco se pueden llamar más esclavos porque es ofensivo, entonces se llaman periféricos. ¿Sí? Ustedes se ríen, pero es real lo que estoy diciendo. Entonces, los términos master y slave, que es lo que van a encontrar en el 99% de la literatura, están deprecados, y literatura más moderna va a hablar de controlador y periférico. Son las equivalencias asignadas en el contexto de I2C, porque el término maestro esclavo se usa en miles de protocolos, cada uno utilizó alguna palabra equivalente, ¿sí? Dentro de I2C vamos a hablar de controlador y de periférico. Controlador es el que va a controlar la comunicación en ese momento, y el periférico el dispositivo contra el cual dialogo. El bus, el protocolo, define un sistema de arbitraje que va a permitir que pueda existir más de un controlador, ¿sí? O que más de un dispositivo se convierta en controlador en distintos momentos. Ese mecanismo de arbitraje va a resolver el problema de que se traten de poner los dos en el mismo momento, ¿sí? Pero eso es lo que abre la puerta a que tengamos más de un controlador, que más de un dispositivo puedan ser controlador en distintos momentos. Características del bus I2C. El bus I2C utiliza dos líneas que están configuradas como salidas a colector abierto, o lo que normalmente se usa es un FET, es el drenador de un FET, pero es lo mismo, ¿sí? Si tenemos salidas a colector abierto y todos los dispositivos del bus son salidas a colector abierto, esa línea va a estar flotante cuando todos los conectores están cortados, cuando todos los transistores de salida están cortados. Y voy a necesitar resistencias de pull-up externas al bus, ¿sí? Para fijar los valores de 1. Los dispositivos van a escribir los valores de 0. ¿Cómo? Tengo salidas a colector abierto, ya habíamos visto que de estas podíamos poner salidas en paralelo y no pasaba nada. Eléctricamente eso funcionaba bien, ¿sí?
como el 1 lo pone en las resistencias y los transistores solo ponen los ceros, si 2 ponen 0 no pasa nada, va a 0. Si uno solo pone 0 también, y para que tenga un 1 todos tienen que estar cortados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puedo conectar todos los dispositivos que quiera muy fácilmente. ¿Sí? Bien. Los valores de la resistencia de pull-up no son críticos y pueden variar entre 2K y 47K. Cuanto más bajo es el valor de resistencia, sin leer. Cuanto más bajo es los valores de resistencia, más corriente consumo, ¿sí? Si estoy con equipos a baterías podría ser un problema, pero más inmune va a ser a los picos de ruido, porque la corriente que va a estar circulando por el bus va a ser más fuerte, entonces un ruido, una salva de ruido va a tener menos efecto. Y además, las capacidades que va a tener el bus tienen menos influencia y por lo tanto los flancos van a ser más abruptos, ¿sí? Voy a mejorar el slew rate, o sea, los flancos de transición van a pasar de ser una cosa así a ser una cosa así, ¿sí? Si aumento las resistencias de pull-up. Normalmente el valor más común que yo vi es 10K, ¿sí? De resistencia pull-up. ¿Te hago un resumen? Estamos viendo un bus que se llama I2C, ¿sí? Es un protocolo de comunicación sincrónico bastante viejo que se usa muchísimo hoy, ¿sí? Es del 82. Y la comunicación se efectúa siempre entre una pareja de dispositivos. Puedo tener muchos dispositivos porque es un bus sincrónico, pero cada transacción o cada operación se realiza entre una pareja. El que controla la operación, que originalmente se llamaba master y ahora se llama controlador, y el que es conducido por el controlador, que es el slave o el periférico, ¿sí? Tiene un sistema de arbitraje que le va a permitir que distintos dispositivos se puedan convertir en controladores en distintos momentos, y que si por alguna razón dos dispositivos trataran de convertirse en controladores en el mismo momento, no se rompa nada y eso se pueda resolver, ¿sí? Está previsto. Eso como características generales. Y de ahí habíamos empezado con las eléctricas. Utiliza dos líneas, ¿sí? Que se llaman SDA y SCL. Y esas líneas son salidas a colector abierto. Esas salidas a colector abierto van a permitir fácilmente poner N dispositivos en paralelo, ¿sí? Y como todos esos dispositivos van a estar cortados, necesito una resistencia de pull-up externa para fijar la tensión de uno. Los dispositivos solo escriben los ceros. Si dos dispositivos escriben 0, no pasa nada, porque es salida de colector abierto, ¿sí? Y para que tengan 1, todos tienen que estar escribiendo un 1. Entonces, ya vamos averiguando cuál va a ser la condición de reposo del bus. ¿Bien? Entonces, cuando vos llegaste por la mitad, era, bueno, ¿qué pasa con esas resistencias? Esas resistencias no son dramáticas, se puede elegir cualquier valor entre 18 y 47K, es un montón. Y en realidad, ¿cómo elijo esa resistencia? Bueno, cuanto más baja la resistencia, mayor corriente circula entre el dispositivo que pone 0 y la resistencia. Eso me da mejor inmunidad al ruido porque un ruido inducido, un ruido electromagnético tiene menos peso frente a la corriente que está circulando. Y me mejora los flancos porque hay capacidades, pero cuanto mayor son las corrientes, más elevado van a ser los flancos. O sea, no te olvides que hay capacidades parásitas acá, ¿sí? Acá hay capacitores. Entonces, cuanto mayor sea la corriente que haga circular, más rápido voy a hacer crecer la tensión, porque los capacitores son constantes. ¿Sí? Entonces, corrientes más bajas, más grandes, generan flancos más empinados. ¿Es responsabilidad de uno la resistencia o ya está? Es responsabilidad de uno.
La resistencia van, o sea, el bus es el cable o las pistas de circuito impreso con las que vinculo cada dispositivo, cada integrado. Y las resistencias tengo que poner yo cuando diseño el circuito. No hay resistencias internas, no es como en 485 que esas resistencias eran terminación de bus. Acá esas resistencias pueden estar en cualquier lado. Es buena idea por ahí ponerlas en un extremo para que la corriente circule a lo largo de todas las pistas, pero no es imprescindible. Y sí, es responsabilidad tuya. Los dispositivos no tienen resistencia de pull-up interna que podés habilitar. No. Sí o sí las tenés que poner vos. ¿Sí? Bien. Y el valor más común es 10K. Es lo que en general vas a encontrar en cualquier circuito que utilice I2C. Dijimos podemos conectar todos los dispositivos que querramos. Mentira, nunca se puede conectar todos los dispositivos que querramos. Va a haber un límite. El límite acá va a estar dado justamente por las capacidades. Entonces, la capacidad total de los conductores más los dispositivos que van a aportar capacidades parásitas no pueden exceder los 400 picofaradios. ¿Sí? Ese es mi límite de dispositivos que puedo conectar en el bus. Está dado por la capacidad que tiene cada dispositivo, las capacidades de entrada parásitas. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. ¿Cómo funciona? El controlador es el que conduce una transferencia, sin importar si es una lectura o una escritura. ¿Sí? Entonces, el controlador inicia una transferencia destinada a un dispositivo. Algo que no repetí cuando llegaste es que los dispositivos tienen direcciones únicas, no únicas en el mundo, sino únicas para ese modelo de dispositivo. ¿Sí? O sea, los sensores de temperatura I2C tienen siempre la dirección 27, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el controlador sabe la dirección del periférico con el cual quiere dialogar, inicia una transacción de bus dirigida a un periférico en particular para el cual transmite la dirección del periférico con el que quiere hablar. ¿Sí? En esa misma cabecera que manda, donde manda la dirección, manda un bit para decir si la operación es una lectura o una escritura. ¿Sí? Entonces, un periférico esclavo o un periférico como lo llamamos nosotros, no puede escribir o no puede mandar datos a un controlador si un controlador no se los pide. Sí podría convertirse en controlador si quiere. ¿Se entiende? Para ustedes transmitir datos en el I2C deben tener la capacidad de ser controladores. Hay periféricos que tienen la capacidad de ser controladores y esclavos al mismo tiempo. O hay dispositivos que tienen la capacidad de hacer las dos cosas. Y hay dispositivos que solo pueden ser esclavos. A los esclavos es responsabilidad del máster o del controlador preguntarle los datos, porque si tiene datos no los va a poder mandar si no se los piden. ¿Sí? Bien. No sé por qué no pasa con el teclado. Entonces, un esclavo, primero tiene que hacer un request al máster. No, un esclavo al que no le piden nada nunca va a poder mandar nada. Es muy maestro esclavo. El esclavo no puede hacer nada si no le piden. Lo que nadie le prohíbe es que él se convierta en maestro. ¿Se entiende? O sea, si tiene la capacidad... A ver, implementar el modo master de I2C es más complejo que implementar el modo slave. Entonces, si el dispositivo tiene implementado el modo master y el modo slave, puede entrar en modo master y transmitir. ¿Sí? Pero para iniciar una transacción, o sea, para vos mandar datos por voluntad propia, tenés que ser un máster. ¿Sí? ¿Y un máster le puede solicitar a otros datos? Sí, porque el proceso de máster y slave es solamente durante la transacción. En esta operación, yo al iniciar, yo soy el máster. Vos podés ser máster y yo te puedo, pero como yo inicié la transacción, cuando la mando a tu dirección,
vos sos esclavo para esta transacción. Terminada esta, vos te podés convertir en máster y hacer una transacción o conmigo, donde yo voy a ser esclavo, o con cualquier otro. En la transacción hay uno que la empieza y es el que la dirige y otro que se adapta. La transacción que viene puede estar al revés. ¿Sí? Entonces, para vos poder enviar un dato espontáneamente en I2C, o sea, decir, necesito mandar esto a alguien, tenés que trabajar en modo master. O sea, esa operación la tenés que empezar vos y para eso tenés que ser un controlador. ¿Sí? Normalmente un controlador puede ser esclavo. O sea, siempre un controlador puede ser esclavo. En el caso de los microcontroladores, van a usar rutinas distintas para master y para slave y ustedes van a tener que escribir el software del slave por un lado y el del controlador por el otro. O sea, si ustedes no escriben la parte esclavo, no va a ser esclavo. Sí tienen el hardware, pero ustedes, o sea, van a parar a interrupciones distintas o a flags distintos de los registros y vos estás escuchando uno y no estás atendiendo el otro. ¿Sí? Entonces, depende de lo que vos hayas hecho, pero normalmente el microcontrolador soporta los dos modos. También es muy normal que tengas un bus donde hay un solo dispositivo que puede ser master, que es el microcontrolador, todos los demás son esclavos. Pero el bus no te delimita, eso ya es un problema de lo que normalmente haces porque es más fácil. ¿Sí? Bien. El controlador es el que pone la señal de reloj. Siempre. Sea una escritura, lo cual es fácil porque yo estoy mandando datos, entonces te estoy diciendo el clock con el que los estoy mandando, o sea una lectura donde vos me tenés que mandar datos, pero yo te digo con qué clock me los tenés que mandar. ¿Sí? Bien. Las transferencias están orientadas a bytes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el caso del asincrónico las transferencias eran caracteres que podían ser 5, 6, 7 u 8 bits? Acá son 8 bits. Siempre las transferencias son múltiplos de 8 bits. Puedo mandar un byte, puedo mandar todos los bytes que quieras, pero se va a transferir un byte, se va a confirmar ese byte y se va a empezar con el byte que sigue en una sola transacción, pero cada byte está marcadamente separado. ¿Sí? Las transferencias son por paquetes fijos de 8 bits. Y el controlador también es el que termina la transacción. ¿Sí? De nuevo, en una escritura fácil, porque yo sé cuántos datos te estoy mandando, en una lectura, donde vos me estás mandando datos a mí, yo soy el que te dice basta. Eso ya no es tan fácil. ¿Sí? Bien. Entonces, es un protocolo que tiene algunas características particulares. Vamos un poquito más en detalle. Las dos líneas yo le había dicho que se llaman SDA y SSL. SDA es la línea de datos y SSL es la línea de reloj, ¿sí? Porque es sincrónico. Mientras el bus esté libre, ya habíamos dicho en qué valor iban a estar las líneas. Flotante, ¿no? ¿Y eso es? Alta impedancia. Tengo una resistencia polar. ¿Por qué va a ser alta impedancia? En uno lógico, ¿sí? O sea, en estado de reposo todos los transistores están cortados y entonces tengo un 1. Porque cualquiera que haga una cosa distinta se me acabó se va a 0. Entonces, el estado de reposo es nivel lógico alto en ambas líneas, ¿sí? La de clock y la de SSL. La línea de clock no tiene cambio, se mantiene permanentemente en alto. En ese estado, vas libre o sin operación, cualquier controlador puede decir, voy a empezar una transacción. Y para empezar una transacción genera un start. El start... Espérame 2 diapositivas y te muestro el start. Sí. Si yo no agrego resistencias, se hace un No anda. No, si no agregas resistencias no anda, porque está siempre en 0. No, si yo conecto directamente a 5 voltios, en vez de poner resistencia. En el momento en el que uno quiera transmitir un 0, la corriente que circula por el drenador de salida es infinita y pasó a mejor vida. Sí. Por eso tenés un límite de no menos de 1,8K, porque ese es el límite de corriente que puede soportar el drenador.
ya no hay ya en la sincrónica no necesito que haya una cierta cantidad de 1, entonces ya tengo necesidad de tener un bit de inicio y de final. No tenés un bit de start, tenés una condición de start, que no es lo mismo. Ahora lo vemos cómo se hace. ¿Sería como una trama, como la que vimos en diseño lógico? No, es mucho más sencillo. Es una combinación de líneas que no deberías de tener salvo para eso. Generas un flanco en SDA sin tener, o sea, con SSL en alto. Y esa combinación está prohibida. Entonces, eso es un start. ¿Sí? O sea, ahora una más y les muestro el gráfico y ahí sí discutimos lo que haga falta. La condición de start se hace bajando la línea SDA y manteniendo la SSL en alto. La condición de stop, que es con la que avisas que terminaste la transacción, porque la transacción puede tener cantidad ilimitada de bytes, entonces de alguna forma tengo que decir que terminé, se hace también generando un flanco, pero este flanco es descendente, de 1 bajo a 0, y este es ascendente, de 0 voy a 1. ¿Sí? Siempre SSL en alto. Y entonces, todos los cambios en los bits de datos los voy a hacer con SSL en bajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo cambio, o sea, estoy transmitiendo un 0 y quiero transmitir un 1, voy a tener un flanco en la línea SDA. Para distinguir si ese flanco es un bit de datos que estoy transmitiendo o un start, el clock está en bajo cuando yo hago los cambios, sube y en ese momento leo el bit. ¿Se entiende? Y a las condiciones de start y stop las distingo porque hacen cambios cuando el SSL está en alto y no debería. Los bits de datos los tengo que cambiar siempre de la otra forma. Entonces, para que quede claro, arrancan los dos en alto. Bajar este con este en alto es la condición de start. Una vez que se generó la condición de start, el clock baja, este tiene el flanco o no, o sea, si lo que quiero mandar es un 0, seguirá abajo, pero si lo que quiero mandar es un 1, sube. Estos flancos de estoy transmitiendo un 0 y paso a transmitir un 1, estoy transmitiendo un 1 y paso a transmitir un 0, que son los de datos, siempre se hacen cuando el clock está abajo. Una vez que esto está quieto, el clock sube y en este flanco se muestrea el bit de datos. ¿Sí? Entonces, mientras el clock está en alto, yo no debería tener flancos en esta señal. Los flancos son siempre con clock en bajo, salvo estos dos. Y entonces, el flanco descendente es un start y el flanco ascendente es un stop. ¿Sí? ¿Entiende? Bien. Háganme acordar que hable del restart, que me olvidé de poner una diapositiva. Pero más adelante. Bien. Dije que se transmiten paquetes de bytes o de 8 bits siempre. Y al final de cada byte, el receptor debe o puede, depende de la versión de bus, ya lo vamos a ver, pero en principio debe generar un bit de confirmación para decir que aceptó el byte y que lo pudo procesar. Para hacer eso, el transmisor es el que viene manejando la línea SDA. ¿Sí? El transmisor deja la línea en 1 y el receptor es el que escribe en 0. Y el acknowledge va a ser un 0. Si no, o sea, si el transmisor deja la línea en 1 y el receptor no da el acknowledge, entonces quiere decir que no aceptó el dato. Sea que se murió, sea lo que sea. ¿Sí? Ese bit es inmediatamente después del byte recibido. Exactamente después de cada byte tiene que venir un bit que dice, ok, vamos con el que sigue. O sea, hay empezado el tiempo ya entre maestro y esclavo. Si se quiere, o sea, transmiten el maestro viene poniendo los clocks. Con cada clock manda 8 bits de datos y se queda esperando y genera un pulso más de reloj para que el receptor mande un bit bajo y lo confirme. ¿Se entiende? Y entonces arrancamos con los... O sea, el transmisor vuelve a mandar 8 bits de datos
y el receptor vuelve a mandar un acknowledge. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Y ese bit es solo de recepción? O sea, en caso de que no lo mando, tengo que reenviar. En caso de que no lo mande, se termina la operación, se termina la transacción. Pero lo tiene que hacer el máster. Ya vamos a ver que hay un detalle, si el máster es el que lee o si el máster es el que escribe. Hay un pequeño detalle. Pero en principio, si no se manda acknowledge, se termina la operación. Y ese bit de confirmación también lo usaría al momento de recibir algo más. De igual manera. Ese bit de confirmación lo usa el transmisor para saber que el receptor recibió las cosas, sin importar si el transmisor o el receptor son el master o el slave. Ahora lo vemos a las 4 combinaciones, pero hay pequeños detalles si el que conduce la transacción es el que escribe, o si el que conduce la transacción es el que... O sea, si el master es el que transmite o si el master es el que recibe. Pero en cualquier caso lo usa el receptor, el transmisor, para saber que el receptor recibió los datos. Si el transmisor es el esclavo, el bit lo manda el master para decir que lo aceptó el dato y el transmisor, el transmisor, que es el esclavo, manda el dato que sigue. ¿Sí? Si el transmisor es el master, manda todos los bits, incluido manda los 8 bits, y el esclavo es el que le manda el bit para que el master mande el que sigue. ¿Sí? ¿Y en qué momento el controlador manda la señal de clock? Porque, o sea, Bit por bit. pero transmite un byte y ahí lo manda. Y le da una señal de clock más para que el transmisor en esa señal de clock, o sea, el transmisor, suponete que este fuera el 9º. Entonces, el transmisor, el master, te genera este flanco. En este flanco vos vas a 0 y en realidad es este bit. Entonces, baja la señal del reloj. Cuando baja la señal del reloj, el esclavo, el maestro, sigue en 1. Y el esclavo, en ese momento que ya va contando los 8, genera el 0 y cuando este da el pulso, ve el 0 del receptor y dice, está todo bien. Y recién ahí vendría el stop, pero el stop es mover el flanco con el SDA, o sea, el esclavo, el receptor solo genera este 0, vuelve a subir y ahora el transmisor la vuelve a bajar y saca el reloj y saca el otro a destiempo para generar condición de stop. ¿Sí? Bien. Creo que esto ya lo dijimos todos. Al final de cada byte el receptor va a generar un bit de confirmación. Para esto se libera la línea SDA que toma el valor lógico 1 y el transmisor, el receptor, es el que genera ese último pulso en bajo para que el transmisor lo vea. ¿Sí? Justo después de la condición de start, el compilador transmite siempre una cabecera con la dirección y si la operación es un read o un write. Y si la operación es un read, después el dispositivo empezará a escribir. ¿Sí? Esa cabecera puede ser de 8 o de 16, en función de que estemos usando direcciones de 7 bits o direcciones de 10 bits. Lo normal son direcciones de 7 bits. Entonces, en ese caso, vamos a tener los 7 bits de la dirección y el bit menos significativo es read-write. Eso tiene un efecto bastante molesto, porque cuando yo quiero leer al dispositivo que tiene la dirección 64, escribo la dirección 64, y cuando quiero escribir en el dispositivo que tiene la dirección 64, tengo que escribir 65. Porque normalmente este byte lo tengo que armar yo como si fuese cualquier otro byte, y yo tengo que cambiar el bit
menos significativo sabiendo que es un read o un write. Entonces van a encontrar habitualmente que a la dirección del dispositivo la corren un bit y le concatenan un 1 o un 0 en función de que sea read o write. ¿Sí? Fíjense que numéricamente cambia si la corren un bit. Entonces hay algunos líos ahí con cómo se entiende la dirección cuando van al código C. ¿Sí? Que no van a hacer laboratorio de esto, así que no es un problema. Aprovechen. Entonces, si estamos en 7 bits, se mandan el start, los 7 bits de address, el read-write y el dispositivo, que se siente aludido porque tiene su dirección, manda una ACK. Si no tengo ACK, estoy hablando con alguien que falleció o que no está en el bus. ¿Sí? O sea, ese ACK lo voy a recibir si el dispositivo que tiene esa dirección está presente en el bus. Si no, no. A partir de ahí, suponiendo que estoy escribiendo, sigo escribiendo. Mando 8 datos y el esclavo me manda el ACK. Mando 8 datos, el esclavo me manda el ACK y como yo soy el máster y yo soy el que decide cuándo se acaba, genero una condición de stop y se acabó. ¿Sí? Si voy a trabajar con direcciones largas, voy a tener un prefijo de, o sea, estos son 15 bits. 16 menos el de lectura y escritura, me quedaré en 15. Sin embargo, yo dije que las direcciones eran de 10. Porque este prefijo es una dirección de broadcast de esta. Y entonces tengo que mandar ese prefijo más los 10 bits de dirección del dispositivo. ¿Sí? Por eso tengo 10 bits. Acá dice 1, 1, 1, 1, 0 y recién acá empiezan. A 9, a 8, a 7, a 6, a 5, a 4, a 3, que son los bits de la dirección del esclavo. ¿Sí? No. ¿Por qué broadcast al principio? Porque podés tener dispositivos de estos y de estos conjuntos en el base. Sí. Y Pero después mando la dirección específica. lo que pasa es que la dirección específica mandas un pedazo acá y un pedazo acá. Como son 10 bits, 3 van junto con un prefijo que sirve para avisar, guarda que estoy mandando direcciones de 10 y esto que viene acá no es un dato como acá, sino que es el segundo pedazo de la dirección. Ya. ¿Se entiende? O sea, porque no está implementado de manera natural para 10. Así sería. Sí está, pero podés tener dispositivos de 8 y de 10 y los dispositivos de 8 tienen que saber que no es para ellos. ¿Sí? Entonces, este prefijo no se usa en ninguna dirección de 8. Y eso es lo que te permite que ninguno de 8 te conteste diciendo, sí, yo soy. ¿Se entiende? Sí. O sea, que no tengo 127 direcciones distintas. Tenés menos de 127 porque este prefijo y las 3X acá no las podés usar. Sí. Y ese prefijo está hecho así porque... Ah, no sé, pregúntale a I2C, no me metí en tanto. Pero es que digo, cada vez que se coincide con la dirección. No, no necesariamente coincide. ¿Y ese ACK de ahí? ¿De quién corresponde? Es una excelente pregunta. ¿Quién manda ese ACK? No sé. Calculo que cualquier dispositivo de 10 bits que le coincida la primera parte. O sea, porque ¿qué pasa? ¿Qué sucede si dos dispositivos te mandan el ACK? Sería como un corto. No, no pasa nada. Se van los dos a 0 por dos lugares. Entonces no hay ningún problema en que vos tengas dos dispositivos de 10 bits que tengan este primer pedazo igual. Los dos te van a mandar ACK. Bueno, no pasa nada. Cuando completes, ya acá solo te va a mandar ACK el que corresponde. Lo importante es que ningún dispositivo de estos crea que estás hablándole a él y empiece a usar esto como dato. ¿Sí? Eso es lo que no puede suceder. Y para que no suceda eso, ningún dispositivo de acá tiene que tener una dirección que empiece con 1, 1, 1, 1, 0 y algo. ¿Sí? ¿No? Dale. No, sí, o sea, me refiero, si tiene la dirección, por ejemplo, si un dispositivo tiene la dirección 0xE,
F0. Entonces, Por eso, se supone que no podés tener dispositivos de 7 bits con la dirección 0xF0. La verdad que no me senté a buscar ese detalle particular, pero si los tenés, no pueden convivir con 10 bits, con un dispositivo de 10 bits. Porque en realidad el problema es ese. ¿Cómo se maneja el tema de las direcciones? Es una de las cosas que me olvidé de poner en las diapositivas. Las direcciones suelen ser medio fijas, medio configurables. ¿Sí? Los dispositivos, o sea, hay un consorcio I2C que asigna direcciones a dispositivos de igual función. Entonces, por ejemplo, chips que utilizan I2C frecuentemente, relojes de tiempo real. Pequeños integraditos que llevan días, horas, minutos, segundos, mes, año, etc. Todos los dispositivos, todos los relojes de tiempo real tienen más o menos el mismo rango de dirección, alrededor del 60 y algo. 61, 63, 64. Memorias EPROM. Todas andan alrededor del 20, por ejemplo. No sé exactamente, pero por decir algo. Entonces, la idea es que es poco probable que vos pongas 2 o 3 EPROM en el mismo bus. ¿Sí? Entonces, si todas las EPROM tienen más o menos la misma dirección, no vas a tener conflicto con los integrados de reloj, no vas a tener conflicto con otros tipos de integrados. ¿Sí? De todas formas, suelen tener un par de patitas, los integrados, para configurar un par de bits de la dirección. Entonces, el integrado tiene 001001 y estos dos valores lo toma de dos patitas. Y podrás poner hasta 4, ¿sí? Con patitas para que uno responda en el 00, el otro en el 11, el otro en el 0 y el otro en el 1. ¿Sí? Entonces van a encontrar que tienen una o dos patitas para generar 2, 4 direcciones diferentes en el mismo dispositivo para que puedan poner 2 en el mismo bus. Pero no pueden elegir libremente la dirección, sino que pueden elegir un par. ¿Se entiende? Y sí. Si ya necesitaría más de esa cantidad, ya tendré que armar sí o sí otro bus, ¿verdad? Sí, pero 127 chips sobre el mismo bus. No. Hoy no. Hace mucho tiempo sí, hoy no. O sea, estaba pensando, digamos, que compre varios sensores y tengan que medir varias cosas. Pero cada uno va a tener rangos de dirección distintos y es poco probable que colisionen, salvo que pongas 10 sensores iguales. Claro. O sea, si vos pones 10 acelerómetros, sí vas a tener un problema. Porque no vas a poder configurar 10 direcciones en los acelerómetros. Depende del diseño, ¿no? O sea, hay algunos integrados que tienen un poco más de flexibilidad en las direcciones, hay otros que no, hay otro que es 6F. ¿Te gusta bien? No te gusta, es 6F, punto. Depende de las patas que tenga el integrado que estás poniendo. Vos acá en I2C encontrás integrados de 8 patas, en donde no tenés, o sea, de las 8 patas, 2 son alimentación, 2 son el bus, no te quedan muchas opciones de configurar nada. Se te quedan 4 patas para lo que sea que haga el integrado. ¿Sí? Entonces, bueno, tienen una acción fija y ya está. Y si tenéis integrados que son un poquito más grandes, y eso sí por ahí configuran patas, usan por ahí patas que después sirven para algo, porque si vos le pones un pull-up o un pull-down, en el arranque el tipo sensa cómo está la pata, si está en 1 o en 0, y después la usa, porque esa resistencia no le molesta, pero ya le fijaste un 1 o un 0 en la dirección. Eso es bastante habitual. Son patas de salida, pero que vos le pones una resistencia de pull-up o pull-down, y entonces justo cuando arranca esa pata de salida, él las lee y con eso establece la dirección, y después son salidas. ¿Sí? Eso es frecuente, pero tenés que tener suficientes patas. O sea, yo creo que tenés 4 patas para poner 2 de oscilador, 1 de pila, no hay más, se acabaron las patas. En esos no podés configurar dirección. Mi duda era si tengo muchos sensores, por ejemplo, que tienen la misma dirección y mando, voy a estar haciendo como multicast, y con que reciba uno ya va a seguir enviando el master, digamos. No, es que el problema es que puede llegar a andar, pero no va a andar como vos querés. Porque en realidad, si vos tenés 2 dispositivos con la misma dirección, vos vas a mandar la dirección y te van a contestar los 2. Y a partir de ahí, como el máster es el que está poniendo el reloj, vos vas a mandar la señal al reloj
y cada uno va a tratar de mandar sus datos con ceros y 1. Donde los dos dispositivos quieran mandar un 1, vos vas a recibir un 1. Pero cuando uno de los dos dispositivos quiera mandar un 0, vos vas a recibir un 0. Y podés recibir un 0 del dispositivo A en el bit 7 y un 0 del dispositivo B en el bit 6. Y lo que vos recibiste no es ni el dato ni de A ni de B. Pero los dos lo van a estar transmitiendo. Y los dos te van a mandar el acknowledge y todo va a andar fantástico, pero lo que vos recibiste es una ensalada de bits que provienen, ¿me entendés? No se va a romper nada, pero lo que vos recibís no es información, es basura. Pero es en caso de que el periférico sea transmisor. Porque Eso si fuera solo receptor, Si fuera solo receptor, sí andaría. nada más que nunca vas a saber a quiénes llegó bien dato. Le va a llegar a los dos. Lo que si alguno quiere hacerte un NAC, no te vas a enterar. O sea, si vos estás escribiendo en dos dispositivos que tienen la misma dirección, va a andar bien, los dos lo van a recibir mientras ande bien. Si por alguna razón uno te quiere mandar un NAC y el otro no, para vos va a ser una CK y vas a seguir. Pero en principio los dos deberían de recibir los datos sin mayores problemas. Como los dos te lo pueden transmitir, lo que pasa es que a vos te va a llegar cualquier basura. Pero eléctricamente no hay ningún problema. ¿Sí? La magia del colector abierto. Y esta es para que lo vean de verdad. Eso es, yo iba a traerles un osciloscopio y no llegué. Esto es la condición de start, este es el SSL, este es el SDA. ¿Sí? La condición de start, el bit, fíjense que el bit cambia con reloj en bajo, como habíamos dicho, los flancos de datos están en el medio del reloj bajo y no sé si llegan a ver, por eso lo puse, ¿ven la diferencia de tensión? ¿Por qué? Porque este 0 está puesto por el master está transmitiendo acá. Entonces, mandó el start y mandó lo que estoy viendo es la dirección, ¿sí? Y lo transmitió el master. Y este ACK es la puesta a masa del receptor. Y el receptor no necesariamente va a tener exactamente el mismo nivel de tensión, depende de la resistencia de los cables y demás. Podría ser un poquito más alto, podría ser un poquito más bajo. ¿Sí? Entonces, esto es el ACK, este es el bit de read-write, ¿sí? Y acá ya está, o sea, acá el transmisor ya está generando el bit que sigue. Y la norma también impone una tensión mínima y máxima para algunos ceros. Ay, esa pregunta la tenía en la última diapositiva. No, I2C ni siquiera te dice si el base es de 3,3 o 5 volt. Si todos los dispositivos son, la comparación puede ser problemática. O sea, I2C no está pensado, lo podés hacer y anda, juro que anda porque yo lo hice, para mezclar dispositivos de dos tensiones de alimentación distintas. El bus puede trabajar en 3,3 si todos los dispositivos tienen alimentación de 3,3. O el bus puede trabajar en 5 si todos los dispositivos tienen alimentación de 5. Pero no dice nada respecto a qué pasa cuando pones un dispositivo de 5, un dispositivo de 3,3, al bus lo pones a 3,3 y entonces las tensiones de comparación de 5 no son las mismas. ¿Sí? El dispositivo que está alimentado con 5 no ve las mismas tensiones. ¿Sí? Entonces, hay una tablita que creo que yo no la puse, pero vamos a ver en la última diapositiva una otra norma, vamos a ver una diapositiva de otra norma que se llama SMBus, que es un bus propuesto por Intel para hacer plug and play en las motherboards. Y es una extensión de I2C. Ese sí dice qué sucede cuando mezclas cosas de 3,5 y cuáles son los niveles de tensión y cómo los tenés que comparar. Es una de las pequeñas diferencias entre SMBus y I2C. Otra de las pequeñas diferencias entre SMBus y I2C es que en realidad en I2C el dispositivo no tiene obligación de emitir una CK en su dirección. En SMBus sí tiene obligación. Entonces en SMBus vos tenés certeza de que el dispositivo no está presente en cuanto lo trataste de direccionar.
En I2C podés estar escribiéndole al aire. En general, todos los dispositivos son compatibles con los dos. Entonces, todos los dispositivos te mandan el bit de ACK igual. Pero estrictamente en la norma original no dice que sea obligatorio. Está si lo haces bien, pero si no lo haces, podría no pasar nada en la dirección. ¿Sí? ¿Cómo sería la lectura ahí de la CK? No me quedó muy claro. La lectura de la CK es que cuando, o sea, en realidad este pedacito está puesto porque durante este momento están en cero el transmisor y el receptor. El transmisor todavía no terminó de liberar el bit para que se vaya a 1, porque él va a terminar de transmitir acá. Y el receptor ya puso el 0. ¿Sí? Por eso baja la tensión, porque tengo dos drenadores, entonces la tensión se cae. El transmisor en este punto va a dejar que vaya a 1. Y el receptor es el que va a poner el 0. El transmisor va a generar el pulso de clock. Y en el pulso de clock va a ver qué pasa con esta. Solo que él no la está controlando. Está dejando que la controle el otro. Dejar que la controle quiere decir, yo pongo un 1 para que si vos pones un 0 lo veo. Porque si yo pongo un 0 no lo voy a ver. Este pedacito es el pedacito en el que los dos pusieron 0 simultáneamente. Porque el transmisor apresuradamente puso el 0 antes de que el transmisor lo saque. Si el receptor se hubiera demorado un poco, lo que vería sería un flanco, una agujita chiquitita. El transmisor liberó la línea, se fue a 1 y justo después el receptor la bajó. ¿Sí? Y si el receptor... Lo importante es que en este flanco descendente, esto esté en 0. Eso es el ACK. Que en este tiempo esté en 0. Ahí. Si el receptor hubiera estado desconectado, en este punto, que es donde el transmisor liberó la línea, o sea, en este punto el receptor se puso en paralelo con el transmisor, por eso se cae más la tensión. ¿Sí? Y en este punto el transmisor liberó la línea, en ese punto este flanco estaría acá. O sea, esto vendría plano y haría así. ¡Tac! Y cuando llega el bit de reloj del máster, esto está en 1 y entonces tengo un NAC, no una CK. ¿Sí? Bien. ¿Tiene alguna limitación de longitudes o algo así? Sí, de capacidades en realidad más que de longitudes. Y los cables tienen capacidades, así que eso te da las longitudes. Es un bus pensado para estar dentro de una placa. O sea, no es un bus pensado para que se le conecten cables. O si estamos hablando de cables son 20 centímetros. No es un bus que tolere metros. Y por acá... Llegaría a tener problemas porque tal vez lo que vean ya no... Exacto. Cuando vos pones cables largos tenés dos problemas. Primero, esto se empieza a curvar. Ya lo vimos. ¿Sí? Y además empieza a haber tiempos de propagación y eso influye en que esta señal que yo la pongo, o sea, el transmisor, si yo lo veo en una punta del cable, lo veo acá. Y si pongo el mismo osciloscopio en la otra punta del cable, lo vería más atrasado, porque esto viaja rápido a la velocidad de la luz, pero tiene un retardo. Y cuando los metros de cable pasan a medirse por centenas de metros, se nota. ¿Sí? Se lo puede ver al retardo. Puede ser que vimos, aunque sea lo nombraron en la arquitectura, I2C, me suena demasiado de mí. Porque uno de los chicos había usado I2C. Puede ser. El procesador que nosotros usamos, el procesador de Lucía, tiene I2C. Soporta I2C. No me acuerdo si alguien lo usó. Me parece que... Mira, ahí levantó la mano el que lo usó. La evaluación del IOC tiene, en el manual aparece todo el capítulo de IOC. Sí, pero te dice cómo se configuran los puertos, no te dice cómo se funciona el protocolo. No, no es nada de eso. No, no dice nada. Buena cultura. No es un protocolo muy difícil. Y, a ver, para usarlo menos, porque para usarlo tenés que mandar la dirección del esclavo y los datos del esclavo y decirle si es read o write. O sea, realmente para hacer una transacción en modo master no es muy complicado. ¿Sí? Es bastante simple. Bien, y esta
tiene un NAC. ¿Sí? Aparentemente el receptor ni está. Entonces el transmisor sube la línea y entonces tengo un NAC y fíjense que inmediatamente entra ya en stop. Porque ya no le contestó. En cambio la otra, la operación seguía. Porque lo que estamos viendo es el primer byte, o sea, la dirección. ¿Sí? O sea, no estamos viendo un dato de transferencia, sino podríamos saber, si tienen ganas, a qué dispositivo le estamos hablando, porque esto es la dirección del dispositivo. Bien. Sí. Perdón, en la diapositiva anterior y esta. La diferencia es que uno tiene un ACK, porque el noveno bit está en 0, o sea, cuando llega el noveno flanco del reloj, esto está en 0, entonces tenés un ACK, y el NAC es un 1, porque como el transmisor libera la línea se va a 1. Si el receptor no la fuerza 0, es que el receptor no me mandó nada. Tenés pocas posibilidades. Lo que yo no estoy entendiendo de esa gráfica es, De esta. sí, el receptor la debería forzar 0, pero ahí está en 0. No. Este es. Hay una liguita ahí que lo Esa liñita de cuando... Esa el... ¿Esto? No, no. pero sí la ven uno. A ver, vení, marca. Sí se la ven uno, ahí hay una línea así muy chiquita. O sea, sí vieron esto en 1, pero no sería que en este tiempo muestre al NAC. Y lo estamos No, usando. dijimos que lo que vale es el noveno pulso del reloj y el flanco descendente del reloj. O sea, esto, el SSL en 1 implica dato válido. ¿Sí? El dato tiene que estar establecido antes del flanco ascendente del reloj y tiene que permanecer después del flanco descendente. No especifica en qué flanco se lee el dato, lo razonable es que sea en el descendente. Lo que sí te dice es que mientras el SSL esté en 1, vos no podés mover la línea de datos. Entonces, si seguís las líneas, está en 1 desde bastante antes del flanco y como es el transmisor, suele mover las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, fíjate que esta coincide con esta. Esta está un cachito más a la derecha. ¿Sí? Porque primero tiene que bajar la señal del reloj y recién después debería poder tocar SDA. Entonces, lo que importa es el noveno bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este momento está en 1. Entonces, tengo un NAC. ¿Sí? Todo lo de cómo hace el máster para solicitar el RIC que le mande datos es completamente aparte de esto, ¿verdad? No. O sea, también está en la norma. Sí. Pone este bit, esto es read barra write negado. Si este bit está en 1, justo después de esto, el máster sigue generando pulsos de reloj y el esclavo empieza a transmitir. Porque es un byte de dirección, ya sé que soy yo, me dijiste que querés leer, entonces yo empiezo a mandar. Pero le tiene que solicitar ahí que quiere que le mande. Ah, ese es otro problema que tampoco lo puse en la diapositiva porque ya les explico. Pero el maestro siempre sabe qué es lo que tiene que mandar. Aunque parezca mentira. ¿Por qué? Normalmente estos protocolos lo que leen y escriben son registros. El esclavo tiene 60 registros. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, etc. Que vos podés leer o escribir. Normalmente vos lo que haces es mandás la dirección del dispositivo y escribís la dirección del registro. O sea, por afuera del protocolo el dispositivo te dice el primer byte que vos me escribas, yo lo voy a tomar como el número de registro que querés escribir. Y el dato que sigue lo voy a guardar en el registro. Y si me seguís mandando datos, lo voy a mandar en registros consecutivos, automáticamente, o en el mismo registro, porque si es una FIFO, lo mando en el mismo registro. ¿Sí?
Depende del tipo de chip, pero el chip, o sea, normalmente el chip te dice, bueno, y es más, por ahí te dice, mira, estos registros se van a leer consecutivos. Si vos lees el registro 0 y volvés a hacer una lectura, vas a leer el 1. Y si volvés a hacer una lectura, vas a leer el 2. Pero el registro 10 no es autoincremental, así que si vos lees el 10, que es por donde están llegando los datos, por ejemplo, y volvés a leer el 10, te voy a volver a dar el 10 con el dato nuevo. Y te voy a volver a dar el 10 con el dato nuevo y te voy a volver a dar el 10 con el dato nuevo. Suponete un conversor AD, en donde vos tenés algunos registros para decirle la velocidad de sampleo o ese tipo de cosas, la cantidad de bits, y después tenés el registro de datos donde le decís cuánto vale, cuánto vale, cuánto vale. El registro de datos no es autoincrementable. Una vez que vos llevaste ese puntero de cuál es el registro que voy a leer, que es el último, al de datos, lees, y él te da siempre el mismo. O escribís y escribís siempre el mismo. ¿Sí? Y ahí es donde entra lo que les había dicho que me hagan acordar cuando viéramos la transacción completa, el restart. El restart es, hago un start, mando la dirección, o sea, mando la dirección en write, mando el número de registro, vuelvo a hacer un start, mando la dirección en read y empiezo a leer. El primer write es para decirle en qué registro quiero leer al esclavo. Le tengo que mandar el número de registro. Inmediatamente empiezo una segunda transacción sin hacer stop siquiera. Vuelvo a hacer un start, mando la misma dirección, pero ahora con el bit de write al revés, y entonces él empieza a contestar. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo hago un read, el dispositivo siempre sabe qué mandarme. El problema es que yo sepa qué es lo que me está mandando. O sea, el dispositivo siempre tiene un registro o un dato que te puede mandar si vos se lo pedís. ¿Se entiende? Y eso está más allá del protocolo. Eso ya depende del chip, qué es lo que te va a devolver. Normalmente depende de la última escritura. Entonces, si vos tenés, podemos ver un integrado después, pero si vos tenés un conversor de A y el registro de datos es el 10, vos tenés que escribir la dirección, o sea, empezar una operación de escritura, mandar la dirección del dispositivo y mandar el número de registro, 10, que es el que te interesa leer. Y justo a continuación, hacer una operación de lectura y entonces él te va a mandar los valores del registro 10. Pero para eso tenés que haber escrito primero el número de registro. Eso ya depende del chip, porque hay chips que tienen más de 256 registros, entonces hay que mandar 2 bytes para decirle cuál es el registro. ¿Sí? Y eso sería, primero se manda el address del dispositivo, después el registro y después el read. No. A nivel protocolo, el registro es un dato. A nivel protocolo es, o sea, si volvemos a la 2 atrás, el protocolo solo reconoce dirección, bit de read y write y datos. El dispositivo es el que dice, este dato yo lo voy a tomar como dirección y este dato como valor si estás escribiendo, y si estás leyendo, entonces yo te voy a mandar los datos del último en el que escribiste. Entonces, el resultado es, tenés que mandar la dirección, mandar el registro que querías escribir, no mandar ningún valor, pero eso lo selecciona el registro, y ahora recién hacer la lectura. Entonces eso ya sería como viéndolo como el protocolo de la capa superior. Lo que pasa es que eso depende exactamente de tu interlocutor. Hay pequeños detalles que pueden cambiar de interlocutor en interlocutor. Vos podrías tener un interlocutor muy bobo, un conversor AD al que no se le puede setear nada, y cada vez que haces un read, el tipo te manda el valor actual de la conversión AD. Chao. ¿Me explico? Y no te puedo mandar otra cosa. Bueno, el protocolo lo soporta. Y después tenés memorias ROM en lo que tenés que mandar la dirección de memoria. Y la dirección de memoria, por ahí necesitas hasta 32 bits, no 8. Entonces tenés que mandar 4 bytes para decirle la dirección y recién el valor que querés escribir en esos 4 bytes o 4 bytes pasar a read y ella te va a dar el valor. Y si seguís haciendo read, normalmente te va a dar la dirección que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Lo habitual es que hagan eso. Y cuando haces múltiples write,
Los primeros n son dónde querés escribir y después escribo en la que sigue, escribo en la que sigue. O sea, normalmente todo tiene una organización secuencial para saber de dónde te va a dar el dato que sigue o dónde va a poner el dato que sigue. Pero eso ya lo hace el integrado y cambia de integrado en integrado. Para cambiar de una lectura a escritura, Tenés que hacer un restart. O sea, podés no hacer un stop. Lo que haces es, subís la señal de data, subís la señal de reloj, volvés a bajar la señal de data con la señal de clock arriba y eso es un start nuevo. Y eso implica dirección y bit de read-write nuevos. Entonces podés hacer start, acá start de vuelta y recién al final stop. Cuando haces un read es habitual que hagas un restart. Porque tenés que decirle de dónde querés leer y después recién empezar a leer. Y normalmente a nivel de software, ustedes lo que tienen es unas funciones de transmisión y de recepción muy básicas que tienen que tener en cuenta ese detalle. O sea, ustedes tienen que transmitir la dirección del registro e inmediatamente después decirle, oye, ahora quiero hacer un read. O sea, tienen que llamar a funciones para hacer las operaciones así muy básicas. ¿Sí? No. Sí, una pregunta, bueno, un poco de ignorante. Si yo tengo una ROM, es que eso de mandar, claro, separadamente la dirección, porque no cabe 32 bits. Correcto. Imagino que esa ROM va a estar conectada. Esa ROM es como si fuese un disco rígido, ¿no? Está totalmente aislado de lo que son los mapas de memoria del procesador. Es un dispositivo de entrada-salida que está conectado allá. Bien, entonces cuando está conectada en el bus, lo que está conectado en el bus realmente es algo que va a estar controlando lo que venga y vaya de la ROM, ¿no? Porque claro, No, esas ROM las solés usar como disco rígido. Son ROM donde vos almacenás parámetros que se cambian una vez cada tanto y que se leen una vez cada tanto. Cuando vos pones una EPROM en un bus I2C, es para, por ejemplo, leer parámetros de configuración. yo digo por el tema de transmitir los bits, ¿sí? Uno a uno para la dirección. Listo. Solamente una batería para recibir. No, me perdí. Realmente los bits para la dirección. La EPROM no, la EPROM ya tiene adentro un pedazo de I2C. No es una EPROM común. Son EPROM de 8 patitas. Porque tienen SSA y SSL y nada más. O sea, lo que pasa es que, a ver, nuestro integrado, el de la EDUCIA, tiene o flash o RAM. ¿Sí? Pongamos un ejemplo sencillo. Ustedes quieren hacer el cuentakilómetros de un auto. El tablero del auto. ¿Dónde guardan los kilómetros recorridos? ¿En la RAM? Sacan la batería. ¡Oh! Tiene un 0 kilómetro de vuelta. En la flash es un lío. ¿Qué es lo más simple? Poner un E cuadrado PROM, que se puede leer y escribir bastante fácil, serial de este tipo. ¿Por qué? Porque te consume muy pocas patas. No tenés que poner 20 líneas de ATRE, o sea, te consume 2 líneas. Y encima podés poner en el mismo el conversor AD que mide la temperatura. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué se guardan ahí? Valores muy particulares de variables que no querés perder. ¿Sí? Parámetros de configuración, las direcciones IP, ese tipo de cosas suelen guardar en EPROMs seriales. Son EPROM de poca capacidad, 64K es una barbaridad, chiquitas, baratas, que te consumen muy pocas patitas y que además esas 2 patitas encima puedes usarlas con otras cosas. Se me acaba de acordar que en el proyecto de micro habíamos planteado un cuadrado PROM que era 8 patitas y carne. Bueno, esas C cuadrado PROM van por I2C, ¿sí? Y sirven para guardar ese tipo de datos en sistemas embebidos. Hay algunos micros que agregan pequeños pedacitos de memoria de ese tipo internos, pero no es muy frecuente. Esta diapositiva ya pasó hace rato. Sí, la cabecera puede ser 1 o 2 bytes, según tengan 7 o 10 bits,
incluye un bit para lectura y escritura, y si está presente tiene que, ya lo discutimos extensamente esto. Esa diapositiva iba antes. Se traspapeló. Escritura. También lo dijimos ya. Si la operación es una escritura, el maestro, así como mandó la dirección, empieza a mandar los datos. ¿Sí? Y el periférico genera el bit de acknowledge después de cada dato recibido. Y como el que controla la transferencia es el master, ¿sí? Simplemente manda señal de stop y da por terminado. Si es el periférico el que dice, pará porque me mandaste demasiados datos y ya no sé qué hacer con todos los datos que me mandaste, genera un NAC para decirle al master, no me siga mandando porque no puedo. ¿Sí? Si ese NAC es, estoy saturado de datos o lo que me mandaste no tiene sentido, no está definido. O sea, si es un error o un control de flujo, no está definido. ¿Sí? Ustedes por contexto deberán saber qué puede ser una cosa o la otra. ¿Sí? Pero la forma, el mecanismo para que el dispositivo corte la transacción, como el maestro le va a seguir mandando señal de reloj, él debe seguir escribiendo datos. El único mecanismo que tiene el esclavo para decirle, no tengo más datos para mandarte, es generar un NAC. Entonces, si el esclavo genera un NAC, el maestro corta la transacción, genera la condición de stop y termina. Pero la verdad es que termina siempre el maestro. Como que el esclavo le puede pedir que termine. Ustedes como esclavos podrían llegar, si es un microprocesador, podrían llegar a ignorar el NAC y seguir pidiéndole. ¿Sí? Es como una solicitud de no me pidas más. Pero el que termina la transacción es el master. Sí. Idealmente se debería saber qué cantidad de registros tiene el periférico para saber cuánto mandar, o directamente le mando. Eso es relativo, porque si es una FIFO, tiene un solo registro, pero vos mandás, depende de la velocidad de lo que mandés. O sea, todo eso depende de con quién estés hablando. O sea, todo eso ya depende del proceso, del periférico del que estamos hablando. ¿Sí? A nivel bus no está definido, la transacción es indefinida y lo que puede hacer el dispositivo es decirle, bueno, basta, pero nada más que eso. Porque como usted define el protocolo, no habría posibilidad de una apropiación de otro, ¿verdad? Del bus, no. No en este momento, pero sí hay un arbitraje que no es lo mismo que una apropiación. Es decir, cuando un maestro toma el bus, el resto espera. No hay solución. Pero sí hay un mecanismo para que si por desgracia dos toman el bus juntos, eso se resuelva más o menos felizmente para uno por lo menos. Que para los dos no se va a resolver felizmente. Entonces hay un mecanismo, primero para que se den cuenta los dos maestros que están tratando de hablar los dos al mismo tiempo, y segundo para que, bueno, uno desista y el otro siga. ¿Qué es lo mejor que podés hacer? Digamos, más que eso no se puede hacer. ¿Sí? Sí. Pero el que desiste tendrá que esperar. Sí. No pueden, o sea, no hay un mecanismo para imponerse, para decir, mira, esto es más urgente, correcto porque me estás estorbando. No. Normalmente las transacciones son cortas. No tendría mucho sentido. Eso respecto a la escritura. Y acá tengo la dirección del maestro, el ACK, de vuelta con la misma bajadita, y el maestro sigue escribiendo y el esclavo sigue mandando ACK o NAC, depende. Acá mandó una ACK porque está en 0. ¿Sí? Entonces el maestro va a seguir mandando más bytes de datos hasta que el maestro quiera. ¿Sí? La lectura es un poquito más compleja. Si la operación es una lectura, el controlador envía
la dirección y sigue generando pulsos de reloj para que el esclavo vaya mandando los bits de datos. El bit de ACK, pasado el de la dirección, ahora lo genera el maestro. ¿Sí? El esclavo transmite, el receptor, que es el maestro, manda el bit de acknowledge. Y como el esclavo va a seguir transmitiendo, en el último byte, el master no manda bit de acknowledge para decirle al esclavo, deja de mandarme. Ya tengo todo lo que quería. No hace una condición de stop compulsiva. O sea, el maestro controla la transmisión. El maestro podrá hacer un stop. Podrá decir, bueno, ya llegó el bit que estaba, mando un stop. No, no manda un stop. No manda una ACK del último byte. El esclavo se para y recién se hace el stop. ¿Sí? Entonces, es normal que el último byte, cuando el maestro recibe, no se mande ACK. Y no es un error. Es la forma de decirle al esclavo, estoy. Eso se lo sabe, eso el esclavo lo sabe interpretar. El esclavo, en realidad, el esclavo es muy simple. Cuando recibe un ACK, deja de mandar o deja de recibir. Si te fijas, Ahí vuelve a enviarlo cuando recibe un ACK, se dice se acabó. Es bastante simple en ese sentido. ¿Sí? Y seguimos diciendo lo mismo. O sea, el maestro manda un ACK para decirle al esclavo, basta. Igual que el esclavo mandaría un ACK para decirle al maestro, no me sigas mandando. ¿Sí? Entonces, la presencia de un ACK dice, se acabó la transacción. Y recién viene la condición de stop. ¿Sí? No me acuerdo si acá está. A ver cómo estaba esto. Sí. Acá transmito en el master la dirección. Tengo el ACK de la dirección por parte del esclavo. Como tengo, no está marcado acá, el bit de read/write le dice que el esclavo es el que tiene que escribir. El master sigue poniendo señal de reloj, pero el esclavo, después del ACK, empieza a mandar los datos ahí pegado. ¿Sí? Cuando llega al último bit, el esclavo libera el bus y libera el dato, y el master no pone el ACK que debería, entonces ya el esclavo no hace más nada. El esclavo ve el NAC y ya no recibe más. No me manda más datos. Y recién después de mandarle un NAC al esclavo, genero la condición de stop. ¿Sí? En la diapositiva anterior me había confundido porque, claro, habías dicho, y bueno, le envié el NAC, pero yo digo, pero sí, me acuerdo que no le envió un ACK. El NAC, o sea, envió no envió el ACK, en la bibliografía habla de ACK y de NAC. O sea, si no hay un ACK, hay un NAC. Porque como es un bit que solo tiene un 0 o 1, no es como en transmisión donde ustedes lo mandan al ACK. Acá, si no mandan el ACK, mandan un NAC, no hay vuelta de hoja. O sea, cuando el transmisor, que sería el esclavo en este momento, termina de transmitir todo. No, ¿qué es todo? Los 8 bits del byte. O sea, Porque esto van 8 bits del esclavo, un bit de NAC de ACK del master. 8 bits del esclavo, un bit del master. 8 bits del esclavo, un bit del master. claro, cuando ya llegamos al último byte, ahí El maestro no le manda ACK y entonces el esclavo ya no manda más nada. Y ya sabe que no tiene que mandar más nada además. No se queda esperando el clock. ¿Eh? Porque las dos lo ponen a uno, entonces ahí ya
Exactamente. El esclavo lo pone en 1 para ver qué hace el máster y el máster también lo deja en 1. Entonces con eso el esclavo dice, bueno, listo, ya estoy. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si el maestro le pide más rápido que lo que el esclavo puede? Mándame, pará. Todavía no lo tengo el bit. Justo entró una interrupción. Estaba haciendo otra cosa. Hay un mecanismo muy inteligente que se llama estiramiento de reloj. ¿Qué consiste el estiramiento de reloj? El maestro pone la señal de reloj, ¿sí? Entonces el maestro pone 0, cambia el flanco y lo sube a 1. Pero si el esclavo quiere, lo puede bajar a 0. ¿Sí? El que controla el reloj es el maestro. Entonces el maestro lo sube a 1. Pero si el esclavo está ocupado, lo pone en 0 a la señal de reloj. Entonces el maestro la libera para que suba a 1 y no sube a 1. Y el maestro la mira a la señal del reloj. No asume que porque la puso en 1 está en 1, sino que la mira. Y si la señal del reloj no sube a 1, entiende que tiene que esperar y sigue esperando. Y recién cuando la señal del reloj sube a 1 y está X tiempo en 1, el maestro la baja a 0 y muestra el dato. Entonces, el esclavo puede forzar la línea de clock en 0 para estirar el pulso del reloj y de alguna forma, o sea, se lo está diciendo el maestro, espera porque todavía no estoy listo. O sea, ¿por dónde pasa el punto? Porque el maestro la sube a 1, pero mira si realmente sube. La está monitoreando. O sea, si volvemos a la electrónica, esto tenía un transistor y un buffer de entrada. Él pone acá un 1, lo corta el transistor, pero se fija por este comparador si realmente está en 1. Si yo tengo el otro transistor acá en 0, yo sé que por acá puse un 1, pero en realidad estoy mirando un 0. Si lo que veo por acá no coincide con lo que yo estoy forzando, quiere decir que el otro me está pidiendo que el clock se demore. ¿Se entiende? Todo porque es salidas a pull-up. Fíjense que si cambiamos el 1 por el 0, eso no se puede hacer. Eso solo puede andar como anda. Entonces, yo creo que acá había un... Y eso muchas veces pasa en el ACK. Porque si el esclavo lo tiene que interpretar al dato antes de dar el ACK, o tiene que hacer algo con el dato, no manda el ACK hasta que no lo procesó. Entonces, cuando llega el momento de poner el ACK, no pone el ACK, pero clava la línea de clock en bajo. Y le dice al maestro, espera. Porque si no cortaría la transmisión ahí. Porque si no cortaría, y en realidad lo que le estoy pidiendo es tiempo. Y en ese caso, eso de nuevo estaría controlado tipo por software, esa condición así. ¿No? Normalmente simplemente por hardware. El protocolo, digamos, por sí solo, que nadie esté avisando de que están como procesando el dato. No. Lo que te avisan es, no te estoy dando ni ACK ni NAC. Espérame. O sea, cuando el esclavo fuerza la línea de clock, el esclavo no debería tocar la línea de clock, pero tiene la posibilidad de hacerlo. Y está contemplado que lo haga. Entonces, cuando el esclavo mantiene la línea de clock en 0, el esclavo normalmente no hace, la línea de clock la tiene en 1. La mira, pero no la toca. O sea, el esclavo usa esto, pero no esto. Cuando el esclavo pone esto a 0, el máster se da cuenta y espera. Sí, eso sí, entiendo. No más que... ¿Por qué? No sé.
A ver, lo único que tenés es un control de flujo. Espera, las razones no. Espera. Es habitual que ocurra en el 9º bit. ¿Y es habitual que existan dispositivos que ya hagan este control de flujo así? O sea, El estándar I2C dice que lo tenés que hacer. Lo que es habitual es que tengas implementaciones hechas por software, berretas, que no controlen el estiramiento del reloj. ¿Se entiende? Cuando está implementado por hardware, sí, pero cuando está implementado por software, con 2 líneas GPIO y software puro, es habitual que esto no lo hagan bien. bueno, eso es lo que estaba pensando. Bien. Pero normalmente, o sea, tratás de no implementarlo por software. Tenés un módulo de hardware que resuelve esto. Claro, no sabía que era así. ¿Sí? Igual que el módulo de asincrónico que vimos. O sea, tenés un registro de datos, un registro que te dice llegó un NAC y listo. Y toda la transferencia la hace por hardware. Te tira una interrupción acá. ¿Sí? Y ahí está en el osciloscopio. Y fíjense que de vuelta hay un saltito cuando se ponen en paralelo, no sé si lo llegan a ver, pero esto está más bajo que esto. Cuando se pone en paralelo el esclavo para también forzar el reloj abajo, se cae un cachito más. Y el esclavo mantiene el clock hasta que lo suelta y recién sube. ¿Sí? Y es importante, o sea, son como 4 ciclos de reloj lo que le dijo que espere. Bien. Arbitraje del bus. Un maestro tiene que estar monitoreando el bus. Y tiene que detectar una condición de start y no puede hacer nada hasta que no vea una condición de stop. O sea, si él no monitorea que las 2 líneas están en reposo, no puede hacer nada. Pero supongamos que 2 ven en reposo y dicen, voy a entrar, y entran suficientemente juntos como para que sean en paralelo. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Qué van a transmitir los 2 maestros? La condición de start. No pasa nada si 2 maestros ponen el bit de start, o sea, ponen el SDA en 0 y después uno baja el clock y el otro también baja el clock, sigue siendo, en cuanto el primero baje el clock, ya tengo la condición de start completa, y van a empezar a transmitir la dirección. ¿Sí? Y cuando la dirección tenga ceros, si los 2 transmiten ceros, voy a tener un 0. Pero si uno transmite un 0 y el otro trata de transmitir un 1, vamos a estar en lo mismo que el estiramiento del reloj. Yo estoy poniendo 0, o sea, yo estoy poniendo 1, pero el bus sigue en 0. Y eso quiere decir que hay otro maestro que está tratando de mandar datos al mismo tiempo que yo. ¿Sí? ¿Quién lo detecta? Pero el maestro que está transmitiendo un 1. El maestro que está transmitiendo un 0 no se entera. ¿Quién pierde el arbitraje? El que tiene el 1. Entonces, ¿cuándo se da el arbitraje? Bueno, en el momento en el que alguno de los datos sean distintos, o sea, mientras los 2 estén transmitiendo el mismo dato, no pasa nada, porque los 2 creen que son el único. En cuanto el uno quiera transmitir un 1, se da cuenta y lo deja seguir transmitiendo al otro, que viene transmitiendo los datos que quería, y se retira del bus. ¿Sí? Fíjense que los datos no se corrompieron, porque el que te venía transmitiendo 0, ¿sí? Entonces, mientras los 2 transmitan los mismos datos, va a andar todo. Si los 2 transmitieran un 1, bueno, seguiríamos todavía. En el momento en el que uno transmite un 1 y el otro transmite un 0, se dan cuenta de que están hablando en paralelo, y el que esté transmitiendo un 1 se retira del bus y sigue el que estaba transmitiendo un 0, que es el que no tiene datos corruptos. ¿Sí? Porque el bus impone el 0. ¿Y cómo hacen si los 2 llaman al mismo
No importa. Mientras los dos manden los mismos datos, lo va a funcionar perfecto. En el momento en el que uno quiera mandar un dato contradictorio al otro es donde empezó el problema. O sea que podría mandarse tranquilamente. Podría mandarse la trama entera, los dos maestros podrían mandar el mismo dato, el mismo clavo y no pasó nada. Y en realidad no hay problema. Lo importante es que es el mismo dato, el mismo esclavo y que al esclavo le llegó el dato como correspondía. Lo que no le puede llegar es un dato distinto, que era lo que pasaba cuando leíamos dos esclavos y me llegaba un dato que no es ni el de uno ni el del otro, porque me llegan los ceros de uno sumados a los ceros del otro. Entonces no me llegó ninguno de los dos datos. Acá no, acá el dato del maestro que viene transmitiendo el cero llega perfecto. ¿Sí? Velocidades. Lo normal, 100 kbps. ¿Sí? Puede 400, puede 1, los últimos dos son muy raros. ¿Sí? Estos son los tres más normales que se van a encontrar. Y en general, este. ¿Sí? Bien. Y última, que ya les había contado. SM-BUS. SM-BUS es un protocolo definido por Intel mucho más nuevo que I2C. Yo me arriesgaría a decir que I2C se empezó a usar a partir de que se definió SM-BUS más o menos. Antes del 95 yo creo que nadie usaba este protocolo. Es del 82. Definido para comunicar los chips en las placas madres de PC. Específicamente está pensado para PC. Sí, lo vimos en arquitectura A SM-BUS, sí, es parte del Southbridge. Los Southbridge incorporan el SM-BUS para enumerar a todos los chips que están y en base a eso es en base a lo que se implementa el plug and play de Microsoft. O sea, eso es lo que te dice si está la fuente, si está el reloj y todos los dispositivos que están. La enumeración de dispositivos se hace a través del SM-BUS. ¿Sí? El SM-BUS agrega algunos detalles, como por ejemplo un timeout en el estiramiento de reloj. Ninguno preguntó, ¿y cuánto tiempo lo puedo tener esperando al máster? En I2C indefinido. En SM-BUS no más allá de lo que equivaldría a una frecuencia de transferencia de 10 kHz. O sea, vos podés estirar el reloj de 100 a 10. O sea, lo podés hacer esperar 10 ciclos. Más de eso vas a tener un timeout. El máster te manda a pasear. ¿Sí? Entonces, el SM-BUS define un timeout, define cómo se hace la interoperabilidad entre 3 y 5 volts, define cómo se miden las tensiones y qué es lo que debe suceder y cómo se conectan los circuitos. ¿Sí? Exige que el periférico confirme con una ACK porque justamente estás buscando explorar un bus. En el SM-BUS, bueno, lo normal es que empieces 0, 1, 2, 3, 4 y veas quiénes están. ¿Sí? Vos no sabés quiénes están. Entonces empezás a barrer, por eso necesitas el ACK. En cambio, en el I2C vos sabés que pusiste el chip, salvo que se haya reventado, te tiene que contestar. ¿Sí? Entonces, son pequeños detalles que facilitan, por ejemplo, la exploración de un bus que vos no sabés qué hay. En general, cualquier chip se puede manejar en SM-BUS o en I2C, indistinto. Realmente las diferencias son mínimas. Hay diferencias, pero son muy poquitas. Y cualquier chip que tiene I2C también podrá tener SM-BUS. SM-BUS lo van a encontrar, como les digo, en todas las placas Linux, en todas las placas PC, para conocer los dispositivos. O sea, por ejemplo, la PC para saber comunicarse con el reloj de tiempo real y saber la fecha y hora del tiempo real, lo hace a través del SM-BUS. O sea, tiene un reloj de tiempo real, como yo les decía, un integradito que cuenta día, hora, mes y segundo, que se mantiene con una pila. Alguno por ahí alguna vez cambió la pila del reloj porque se le sale la PC de hora. Ese integrado se explora y se lee y se escribe por SM-BUS. ¿Sí? Entonces, ese tipo de periféricos
se manejan por ese bus. PCI, todo eso también. Yo no sé si hay un pequeño lane del PCI, o sea, si en el conector de PCI hay algún pin. Sí lo sé. Sí. El conector PCI tiene 2 pines que van al SM-Bus. Entonces la placa que vos enchufás en el PCI puede identificarse por el SM-Bus. Porque de hecho hay una CIA dando vuelta, que si la buscas, que se llama Pico CIA, que se conecta por el I2S. Vos la ves y tiene un conector PCI Express, un conector de los de disco rígido chiquitito de PC, pero en realidad solo se está conectando al I2C y a un USB. Porque en el conector de PCI S hay puerto USB y hay un puerto SM-Bus. Entonces, no, lo que yo te estoy diciendo en realidad es el que se usa en los móviles, en donde podés tener la placa Wi-Fi o un disco rígido. Es un conector de borde así chiquitito, después si quieren se los muestro. Es un conector de motherboard, de notebook, no es el PCI de motherboard. Pero si está en el chiquitito, tiene que estar en el grande también. Lo que me queda haciendo ruido de esto es el tema de la identificación de los dispositivos. Y entiendo que por la dirección, pero... No es solo por la dirección. Normalmente tenés en el registro 0 un identificador de chip que te dice: yo soy un conversor AD de Analog Device, código tal. Y eso está casi siempre en la 0, 1, 2 y 3. Entonces vos lees los primeros registros y el chip identifica. Claro, porque digamos, no entendía cómo iba a haber una dirección con tantos fabricantes. No. O sea, a ver. Como todas las direcciones de los fabricantes para saber qué es. Digamos. Depende del tipo de chip, pero sí lo tenés. Y si no, en el caso de Linux, por ejemplo, en algunos casos vos le tenés que decir qué es lo que tenés. En un Linux embebido, vos le tenés que decir que tenés un chip o sea, que el RTC que tenés puesto es de tal fabricante y tenés que escribir un pedacito de código del kernel que maneja al RTC que vos tenés. Y eventualmente, por ejemplo, el RTC que yo conozco, creo que no tiene registros de identificación. Si mal no recuerdo, el registro 0 es si está funcionando, el registro 1 son los segundos, el registro 2 son los minutos. O sea, no tenés forma de saber si es ese u otro. En ese caso, tenés que compilar el kernel para ese hardware. O sea, lamentablemente ahí no tenés la función de plug and play. O sea, vos sabés que está puesto ese RTC en particular y habilitás el driver, el módulo de kernel para ese RTC. Para que sea plug and play, tiene que estar haciendo un pull en el bus. Para que sea plug and play, por lo pronto, yo no la busqué, pero no la encontré en la especificación de plug and play. La especificación de plug and play usa al SM-Bus, pero es independiente, porque es software. ¿Sí? Y entiendo que la especificación de plug and play te debe pedir, por ejemplo, que en el registro 0, 1, 2 y 3 tengas un ID único, cuestión de que vos puedas explorarlo diciendo: ¿está la dirección 7? Sí. Bien, dame el registro 0, 1, 2 y 3. Ah, vos sos tal fabricante, tal como los... ¿Les tocó alguna vez encontrar el controlador en un dispositivo PCI que no conocen? ¿Nunca les tocó? ¿Nunca vieron el vendor ID, el device ID de un PCI? Bueno, hay 2 números, en realidad hay 3 números, que son únicos. Si quieren fabricar dispositivos PCI, tienen que ir al consorcio PCI y decir: yo voy a ser fabricante de PCI. Ajá, listo. Tu ID de vendor, tu ID de fabricante es el 8027. Y vos sos libre de enumerar tus dispositivos. ¿Sí? Porque cuando vos enchufes la placa, tenés que transmitir 3 números que son tu ID de fabricante, tu ID de placa
y tu ID de variante. Y el sistema operativo con eso va a identificar el driver, porque cada driver dice, yo soy el driver para el vendor tanto, placa tanto, variantes tal, 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 tal y tal. ¿Sí? Si ustedes se fijan, acá lo debo de poder hacer. Si es que me acuerdo cómo llego a mi PC acá. Este equipo. Administrar. Se me perdió la pantalla. Bien, acá está. Si yo vengo al administrador de dispositivos y busco cualquier dispositivo sin importar el tipo de conexión, detalles. Este dispositivo, lo llevamos para allá si se ve. Este dispositivo corresponde al Vendor ID 1022, es el dispositivo 7807, revisión 0011. Entonces, los drivers dicen, yo soy compatible con el Vendor 1022, los ID 7807, 7809, 7825, en las revisiones tal, 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 tal y tal. Y eso es lo que dice, sí, este driver me sirve. Busco entre toda mi base de datos de driver, ningún driver cumple el vendor ID que estoy revisando. No tengo el driver. Entonces, plug and play lo que te está haciendo es decirte, vos tenés que tener esto puesto en tales registros para que yo, cuando te encuentre que estás, porque me respondes a la dirección, lea esos 3 registros y sepa quién sos. ¿Sí? Y esos números, este número en este caso, los tenemos que, o sea, vos querés fabricar dispositivos, te tenés que asociar, normalmente pagar, y te doy tu número. ¿Sí? Igual que con las Mac A3, que eso sí ya saben, que te vendo un paquete de 10.000 Mac y te doy los primeros bits y los últimos los fijas vos. Esa es la manera de identificar uníquamente de parte de SMBus. Eso es la manera de identificar uníquamente de plug and play. Usa SMBus para leer y para poder explorar los dispositivos y ver quién encuentra. ¿Se entiende? Pero una vez que encontró un dispositivo, todavía le falta saber quién es. Hay muchos dispositivos I2C que no se identifican. Vos tenés que saber que están y si no sabés, no lo vas a poder distinguir de otro. Yo calculo que Plug and Play, una de las cosas que te pide es escribir estos valores en determinados lugares, ¿sí? Entonces siempre los busco en el cero y con eso ya te identifico. Como les digo, no encontré la especificación de Plug and Play. La especificación de Plug and Play es de Microsoft. La especificación de SMBus es de Intel. Entonces, que usen el SMBus para identificar los componentes no es directo, digamos. O sea, todavía falta una capa de software y todavía faltan por ahí restricciones de qué datos tenés que contestar en determinadas operaciones, que van más allá del bus, de la parte eléctrica y de la parte protocolo. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro? Buenísimo. Nos pasamos 10 minutos. ¿Qué no tienen clase de...? Caspix. Bueno. No, este es...